Nuestro planeta es tan vasto como aquellos lugares que aún guardan secretos y misterios por descubrir. Y si de ello se trata lo relacionado con nuestro pasado remoto y desconocido, la posibilidad de encontrarlos solo depende de aquellos que buscan cambiar el concepto que la arqueología o ciencia ortodoxa pretenden seguir manteniendo. Una mentira a todas luces insostenible, que somos descendientes de aquellos que nos crearon, denominados dioses en el pasado, pero que eran más reales de los que nos imaginamos, conviviendo incluso con los primeros seres humanos, para luego abandonarlos a su suerte. Relatos plasmados en antiguos escritos así lo demuestran, poniendo al ser humano en un debate final sobre su destino, edad y creación, la que está a punto de tomar un giro inesperado, con un reciente descubrimiento. Los Anunnaki, segunda parte. La ciudad de 200.000 años, descubierta en Sudáfrica. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Los Anunnaki vinieron a la Tierra hace 450.000 años para recolectar oro. Esto proviene de una serie de tablillas sumerias con escritura cuneiforme. Es como una narración paralela a los relatos bíblicos modernos que conocemos. Muchas de las historias contadas por nuestra versión consolidada de la Biblia se pueden encontrar en versiones sumerias anteriores. Las versiones sumerias nos hablan en particular de una época en que los gigantes estaban entre nosotros y vivían entre estos dioses llamados Anunnaki. Muchas de estas referencias bíblicas de ángeles o incluso en una época donde los gigantes caminaron la tierra. Lo que es muy interesante es que parece que estos Anunnaki visitaron la tierra cientos de miles de años antes de su interacción con la cultura sumeria. Entonces, ¿cuáles fueron las razones de su llegada a la tierra y cómo pueden estas interacciones con los sumerios arrojar luz sobre el misterio? Vinieron aquí 450.000 años antes de Cristo en busca de oro. El texto explica que los Anunnaki tuvieron su propia evolución de su tecnología hasta que dañó la atmósfera de su planeta Nibiru. Al tomar las finas partículas de oro y metales preciosos, descubrieron que podían restaurar la atmósfera de su planeta. Los Anunnaki buscaron oro en Sudáfrica, donde encontraron grandes cantidades, estableciendo puestos de avanzada hace cientos de miles de años. Un estudio a fondo de un sitio arqueológico de Sudáfrica podría poner en peligro todo lo que hemos aprendido de historia hasta ahora. Arqueólogos e historiadores siempre han mantenido que el pueblo más antiguo que ha existido sobre la faz de la Tierra fue el pueblo sumerio, hace aproximadamente unos 4.000 años antes de Cristo, es decir, hace 6.000 años. Pero un estudio a fondo de un sitio arqueológico de Sudáfrica podría poner en peligro la historia tal como la conocemos. Gracias al investigador sudafricano Michael Tellinger y a su colaborador Johan Heine, se descubrió que las ruinas de una primitiva civilización aún desconocida podrían ser mucho más antiguas de lo que en un principio se pudo imaginar. Según las estimaciones manejadas por el arqueólogo, se trataría de una gran ciudad con una superficie de unos 35.000 kilómetros cuadrados y con una antigüedad calculada entre 160.000 y 200.000 años. El lugar habría sido muy rico en minas de oro, lo que da por sentado que se tratara de una antigua población de perfil minero. Características que mantienen un punto en común con la historia narrada por las tablillas de origen sumerio. De hecho, el célebre Zecharia Sitchin tuvo varias de ellas, en la que describen cómo la gente que venía de los cielos, los Anunnaki, también fundaron una gran ciudad en el territorio que ocupa la actual Sudáfrica, con el fin de trabajar en la extracción de oro. Tellinger comenta, tenían que construir un sarcófago de oro para proteger la atmósfera de su planeta, que se hallaba en peligro. La ciencia oficial siempre ha especulado con lo que se narran las tablillas sumerias, y ahora aparece una gran ciudad antigua justo en el lugar descrito por las mismas, según afirma. Todo esto hace recordar a la ciudad de Troya, considerada por siglos una leyenda, descrita por Homero hasta el día en el que el arqueólogo alemán Schliemann Heinrich descubrió que la ciudad realmente existía. Es hora de que la ciencia se deshaga de su arrogancia, dice Tellinger,
y una gran ceguera lo cubra y que se dedique a realizar más investigaciones sobre el legado que los antiguos nos han dejado, porque es ahí en donde radica nuestra verdadera historia, insta el arqueólogo sudafricano. Y agrega, otros restos de edificios de forma circular también fueron descubiertos en un lugar donde surgen menhires que siguen unas líneas muy precisas, alineadas con la salida y la puesta del sol. Según explica Tellinger, a esta formación se la conoce como el calendario de Adán. En un análisis más detallado se encontraron 3 menhires que parecen estar alineados con el patrón seguido por las estrellas que conforman el cinturón de Orión, y gracias a esto podemos determinar la datación del sitio. Pero hay un aspecto que nos gustaría destacar de estas construcciones: la similitud con otros sitios neurálgicos muy antiguos presentes en Cerdeña. ¿Una extraña coincidencia? Tellinger discurre en su estudio sobre las antiguas ruinas en el extremo sur de África, que las mismas estarían asociados con una civilización alienígena perdida. Según su opinión, esta ciudad fue construida allí hace más de 200.000 años, cuando los Anunnaki vinieron a extraer oro en la región. Las ruinas que Tellinger estudió junto con Johann Heine están compuestas por miles de estructuras de piedra que se distribuyen en una gran área. Las estructuras muestran una antigüedad extrema por sus niveles de erosión y el desarrollo de la pátina NDB, que se produce por el resultado de la migración a la superficie de los distintos componentes de la roca. La más conocida es la pátina de pequeñísimas partículas de vidrio que se forma sobre la piedra caliza por la migración de sales de calcio desde el interior y hacia el exterior de la piedra, y luego mediante la formación de calcio en la superficie. Cabe recordar que los Anunnaki trataron vanamente de utilizar la genética humana para crear a sus hijos, explica Tellinger, haciendo referencia a la misma obra de Secheria Sitchin. A través de las ruinas se pueden apreciar ciertas estructuras hexagonales, anidadas una dentro de otras, con apariencia de panales, que podrían haber servido como contenedores de clonación. Además sugiere, muchas de las estructuras de piedra contienen cuarzo, que se utilizaron como sistema de energía para estas grandes colonias. Mediante el estudio de las fotografías aéreas de la zona, Tellinger determinó que había 3 grandes ciudades de unos 100 kilómetros de diámetro, una de las cuales incluiría el Gran Zimbabue, que es un conjunto de ruinas de una antigua ciudad del África meridional, que se encuentra a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Masvingo, al sur de Zimbabue. Una vez fueron el centro de un vasto territorio conocido con el nombre de Monomotapa o Munumutapa, un imperio que abarcaba los territorios del actual Zimbabue, que tomó su nombre del actual de Mozambique, Zimbabue, que proviene de Asiimba Remoe, que son palabras sona del dialecto chicaranga, que significan la casa grande de piedra. Entre las ruinas se pueden ver una de las primeras pirámides, y los detalles tallados en la piedra incluyen el símbolo Ankh, usado hace miles de años antes de que los egipcios lo hicieran, comenta Tellinger. El calendario describe un círculo similar al de otra célebre formación pétrea, el Círculo de Stonehenge, pero le preceden miles de años, y este, al igual que el Gran Zimbabue, está construido exactamente sobre el mismo meridiano en que se ubica la Gran Pirámide de Giza. En cuanto a su forma, se dice que este megalito alineado con el solsticio de invierno se asemeja a la cabeza del halcón Horus y de las aves presentes en las ruinas del Gran Zimbabue. La edad del calendario de Mpumalanga estaría datada en unos 75.000 años, lo que lo convertiría en el círculo de piedra más antiguo del mundo, y por ende, el calendario de Adán sería la estructura conocida más antigua hecha por manos humanas, más allá de las pirámides de Giza. El descubrimiento se remonta a 2003, cuando un piloto sobrevoló la zona en la búsqueda de un colega que se había estrellado. Algunos académicos dudan que estas estructuras fueran construidas por manos humanas, comenta Tellinger, aunque un nutrido grupo de geólogos, arqueólogos y astrónomos piensan que podría tratarse de algo aún más asombroso. Algunos piensan que la ciudad existía en la era en que los seres humanos comenzaban a pintar las cavernas e iniciaban su migración de Europa a Asia, hace unos 60 o 70.000 años atrás.
Los monolitos están situados con una ordenación geométrica precisa y están alineados perfectamente con los distintos puntos cardinales. Hay 200.000 piedras que dan testimonio de aquellos que fueron a extraer oro allí durante miles de años. Aún se pueden hallar restos de viviendas, fortalezas, templos, sistemas de riego, terrazas agrícolas y antiguos caminos visibles a cientos de kilómetros, notándose la estructura de una antigua calzada que conecta todas las ruinas, explica Telliger. Esta colonia fue el hogar de una antigua civilización avanzada que incluía la construcción de vías de transporte hace 200.000 años. Mejor conocido por sus libros Especies esclavas de los dioses, la historia secreta de los Anunnaki y su misión en la Tierra, y Los templos de los dioses africanos, producto de los más de 25 años de investigación sobre el trabajo de Zecharia Sitchin, el arqueólogo explica que el calendario de Adán es el hito más importante de entre las ruinas, ya que, debido a su antigüedad, representaría la primera prueba realmente tangible de que el sur de África es realmente la cuna de la humanidad. Los Anunnaki mezclaron el 80% de los genes Anunnaki con el 20% de los genes neandertalenses para crearnos a nosotros mismos. Por eso, literalmente son nuestros dioses quienes nos crearon para ser como ellos. La evidencia lo demuestra, y la creación de este nuevo ser fue llevado a trabajar en las minas de oro. Comenzó hace cientos de miles de años en el sur de África. Michael Telliger, al observar varios sitios en Sudáfrica, se dio cuenta de que podrían estar conectados o vinculados con algunas de estas antiguas minas. Pero existe una gran brecha entre el tiempo medido en los logros de estas minas y, de manera similar, el ADN mitocondrial nos muestra la evidencia de que los humanos del sur de África sean parecidos a nosotros durante 300.000 años. Un artículo de la revista Times nombra IBI mitocondrial o usando ADN mitocondrial que solo se transmite a través de las mujeres. Podemos ver que la mutación que se parece a nosotros apareció por primera vez en Sudáfrica hace 300.000 años. Vinieron a Sudáfrica para extraer este oro y nos crearon a su imagen y según su voluntad de trabajar en las minas para ellos. Es muy interesante ver que incluso hoy en día, cuando miramos el oro, todavía tiene una gran importancia. Entonces, desde el momento de la llegada de los Anunnaki hace 450.000 años hasta el momento de los sumerios hace 6.000 años, hay un gran intervalo de tiempo que estamos tratando de comprender. Otros sitios alrededor del mundo como Göbekli Tepe en Turquía o Isla de Pascua con las estatuas Moai. Hay lugares en todo el planeta que estamos empezando a descubrir y que nos dicen que la civilización apareció mucho antes de los 4.000 años antes de Cristo, es decir, hace 6.000 años. Pero debemos mirar este descubrimiento porque la evidencia que nos dejaron en él los Anunnaki es abrumadora. Ninguna otra cultura aparte de los hindúes en sus historias sobre Mahabharata y varios dioses que vuelan en el cielo en vimanas habla de ello. La cultura sumeria nos brinda una información bastante amplia de estos dioses. Los Anunnaki en Irán, Irak, en el Medio Oriente se han encontrado murales y en excavaciones de no tan fácil acceso. Vemos jeroglíficos cuneiformes sumerios, pero sobre todo este signo clásico que representa a un ser en un disco ala que desciende del cielo. Una representación que se encuentra en todas las regiones del Medio Oriente. Parece que en Sumer comenzó esta representación de estar en un disco de ala que viene a la Tierra e interactúa con los humanos. Debemos entender que la cultura sumeria es considerada la más antigua del mundo, aunque actualmente haya descubrimientos de restos de culturas más antiguas que datan de 13.000 hasta 50.000 años antes de Cristo, pero en partes, no como una civilización completa como la de la antigua Sumeria. Su objetivo diario, su forma de vida, pero también información secreta, miles de tablillas donde nos dicen que hemos interactuado con estos Anunnaki. Se representa a un sumo sacerdote ante un Anunnaki que recibe información secreta frente a otros Anunnaki. Tenemos esta información conservada en piedra y recibida por los sumerios, de los Anunnaki. El famoso investigador Zecharia Sitchin fue el primero en interesarse por estos viejos y controvertidos textos cuneiformes. Incluso hoy en día hay escepticismo de un cierto grupo de gente acerca de sus publicaciones.
Pero hay dos formas de describir esta teoría de visitantes extraterrestres en el pasado: información visual, artefactos, pirámides y otros elementos relacionados. Información escrita. Disponemos de referencias escritas para referencias visuales. Dos maneras de entender lo que sucedió en el pasado. La parte escrita es la más controvertida que los artefactos y las cosas visibles. Podemos ver que una pirámide parece una pirámide y un disco de ala representa volar, pero con los textos siempre hay diferencias. Los incrédulos siguen refutando a Zecharia Sitchin y Erin Bof Daniken, aunque estos siempre han mostrado lo que era visible: monumentos y documentos hallados en todo el planeta. Sitchin era lingüista, un especialista en lenguas muertas, un tipo que entendía de ellas, leyéndolas y traduciéndolas, y se puede comprobar que la mayoría de las personas que refutan sus teorías no leen ni entienden el cuneiforme. Sitchin pasó décadas descifrando las tablillas, tenía el conocimiento y la habilidad de leer, hablar y traducirlas simultáneamente. Pocas personas en el mundo pueden hacerlo, él era una de ellas. En cuanto a la información visual, esta aparece con ubicuidad en todo el planeta. En todo el mundo existen las mismas referencias: seres con alas descendiendo del cielo, los Anunnaki, los dioses hindúes, en Mesoamérica, en Medio Oriente y ahora en Sudáfrica, con un enclave que posiblemente cambie el concepto de la historia humana tal como la conocemos. Acusan de plagio las traducciones de Sitchin, pero ninguno se opone a las traducciones literales de estas apariciones en distintas culturas en el pasado y de esta urbe monumental avanzadísima de 200.000 años de antigüedad, porque no tienen argumento alguno para sostenerlo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.